¿sí? ¿O quieren que empiece con las leyes, con la halajot? ¿Sí? Maestro, acabé de enviar para el grupo, entonces creo que en pocos minutos todos estarán acá con el Señor. Ok, entonces, ¿sabe qué? Yo estoy grabando, Ajá. entonces, de todas maneras, si pierden los primeros minutos, está bien porque pueden ver después el video y saber todo. Bueno, César, ya está. Ok, está bien. Um, bueno, pienso que ya hola César, con las introducciones, ya estamos, creo que está hecho. Si hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de la regla de oro de Beafta la Hakamoja, amarás al prójimo como a ti mismo. eh, Hablamos de qué es la psicología positiva de la Torá, la idea de la imagen de Dios. Creo que todas esas ideas son ideas muy nobles y que son la Eu fundación. tenho uma pergunta, Ok. sim? Todos están juntando. Ok. Entonces creo que podemos empezar a hablar de las leyes prácticas, de las leyes diarias. eh, y tal vez vamos a hacer primero um, un review como una forma concentrada todas las áreas de la ley que nos cubre la halajá, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar primero del ciclo del año, después del ciclo de la vida y después de la vida diaria, ¿sí? Yo imagino que ya saben, pero solamente para revisar todo eso. Bueno, el ciclo del año en la Torah no está tan lleno este ciclo como logró hacer después de unas generaciones. Y es importante siempre recordar qué de la Biblia y qué llegó más tarde en la época rabínica. En la Biblia tenemos solamente, podemos decir, solamente 5 fiestas y el Shabbat, ¿sí? O podemos decir 6 fiestas. Con el Shabbat son 7. El número 7, muy importante. Siempre vemos este número eh, de, ah, de acuerdo con la mística, o bueno, digamos que los místicos dicen que el número 7 representa el mundo natural cuando llega ¿cómo se dice? Completion, no. Cuando está perfecto, ¿sí? La perfección del mundo natural es el número 7, porque cada objeto natural, bueno, generalmente tiene 6 esquinas, ¿sí? Por ejemplo, este libro tiene 1, 2 y las 4 esquinas, tiene 6 facetas. Y entonces ese es el mundo natural. El número 7 es la completación de este mundo natural. Por eso vemos el número 7 en todas las fiestas, el Shabbat, etc. Entonces, podemos decir que el día de Shabbat es la primera fiesta. Pero hay que anotar que en hebreo, la palabra que, digamos, en el hebreo de la Biblia, la palabra que se usa generalmente para fiesta no es fiesta. Ah, a veces se usa la palabra Hag, que traducemos como fiesta, pero generalmente se usa la palabra Moed, El Moade Adonai. Esas son las ocasiones o los tiempos del Señor o de Dios. Pero la palabra Moed es muy importante, pero no es solamente tiempo, sino es un tiempo fijo para una cita, ¿sí? Por ejemplo, cuando Sara da luz a Isaac, dice la Torah que el Isaac nació en el Moed que habló Dios.
quiere decir en la fecha exacta que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué es el significado de la palabra Moed cuando hablamos de las fiestas? Quiere decir que el Moed es una cita. Tal como tenemos cita con un amigo o con una persona importante, el Shabbat y las otras fiestas son citas con Dios y con nosotros. Es el tiempo que nos da la posibilidad de estar con nosotros, con la familia y con Dios. ¿Sí? Todos los niveles, nosotros mismos, el ser humano, los que están alrededor nuestro y a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Shabbat que llega cada 7 días. Y eso fue una revolución en el mundo antiguo, porque la gente generalmente trabajaba todo el tiempo o eran nobles, libres y no tenían que trabajar de todo, o eran luchadores y tenían fiestas 2 o 3 veces al año con el principio del nuevo año y con el cambio de las temporadas. Llega al judaísmo y dice, no, cada 7 días tiene que descansar. Y eso ya hablamos de eso, muy importante. Es una cosa que solamente recientemente empezaron a entenderla, inclusive los científicos. Ahora, las fiestas, tenemos 2 ciclos de fiestas. Uno es el ciclo de las fiestas del pilgrimaje, ¿sí? Cuando la gente va ascendiendo al monte en Jerusalén, y son Pesach, Shavuot y Sukkot, y culminan con Sukkot. También tenemos el ciclo de las fiestas del 7º mes, que es Tishrei, pero los nombres de los meses son nuevos relativamente, no están en la Torá, sino la primera vez que se que fueron introducidos es en el libro de Esther, que está escrito más tarde en la época persa. Y el nombre en la Torá es el 7º mes, bajo de Shosheveí. Tenemos 3 fiestas en este mes. Yom HaZikaron, el día de la recordancia o memoria, que ahora solemos decirle, llamarle Rosh Hashanah, el día de Kippur, el día del entonamiento, y Sukkot otra vez. Es decir, que tenemos 2 ciclos que culminan con la misma fiesta. Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom HaZikaron, Yom HaKippurim, Sukkot. Y encima de Sukkot está Shemini Atzeret, el día 8º de Sukkot, que no es en lo cual no se siente el azúcar. Entonces es interesante, todas las fiestas se atan al final con una sola fiesta, con un día que se llama Shemini Atzeret, en lo cual no se hace nada, no hay nada especial en esta fiesta, sino que es la culminación de todas las demás. Y también es importante anotar que todas las fiestas judías ocurren entre la primavera y el invierno. Digamos, primavera y verano, pero en invierno y eso no hay. No hay fiestas. Es decir, que la Torá considera el ciclo natural del mundo de Israel, ¿sí? Es diferente en otras partes. Pero la Torá considera nuestra naturaleza y la gente pueden festejar, pueden tener esas festividades cuando el clima está, tienen buen clima, tienen la abundancia de los campos, etc. Pesach está asociado, está conectado con el Éxodo y así también es Shavuot, porque fíjense que en la Torá no hay fecha fija para Shavuot. La Torá no dice que Shavuot se celebra en el 7º día o 6º día del 3er mes, sino que después de Pesach tienen que contar 49 días. En el día 50 va a ser la fiesta de Shavuot. Quiere decir que la Torá nos dice, eso es lo importante recordar cuando hablamos de las fiestas, que Pesach y Shavuot son una unidad, son una
un hecho completo, que uno no puede sobrevivir, uno no puede seguir sin el otro. ¿Por qué? Porque Pesaj, el Éxodo, fue la liberación de los judíos del labor físico. Y con eso se formaron como una nación. Dios nos ha sacado de esclavitud, nos hizo un pueblo, y de eso vamos a leer la parashá de esta semana, el parashá Yitro. Pero la comprensión para ser completamente una nación, eso no ocurrió hasta que recibimos la Torá en el monte Sinaí. Es decir, que el Éxodo empezó en Pesaj y terminó en Shavuot. Y ahora también tenemos Sukkot. ¿Por qué tenemos esas tres fiestas? La Torá dice, porque te he sentado en tabernáculos, en Sukkot, cuando os saqué de Egipcio. Bueno, no encontramos la descripción de vivir en Sukkot en el desierto, pero parece que lo que la Torah dice es que cuando salimos de esclavitud, vivimos en una forma temporal, no en una forma sólida, ¿sí? Y la Torah nos dice, recuerden, cuando lleguen a la tierra, cuando van a tener sus casas y sus campos y su vida fija, tienen siempre que recordar que no siempre fue así, que tenían unas casas temporales, cabañas. Y ahora cuando nos vemos como una nación, pensamos en eso. Y yo creo que también es uno de los secretos del pueblo judío. Primero pensamos que estuvimos en Egipcio, en Mitzrayim, y fuimos esclavos, y qué importante es tener la libertad. Apreciamos la libertad. Por eso judíos a través del tiempo, con unas excepciones, había judíos que no incorporaron los valores de la Torah, siempre. Pero aquellos judíos que sí incorporaron los valores de la Torah, rechazaban la esclavitud. Siempre luchaban y siguen luchando para la libertad de los demás. Porque eso es lo que nos hizo el Éxodo, la época de la esclavitud en Egipcio, nos ayudó a entender que eso no debe ser. No debe ser un ser humano esclavizado por el otro. Entonces, con el Éxodo apreciamos nuestro orgullo, nuestra libertad, etc. Con Shavuot apreciamos la espiritualidad. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, de estudiar su Torah, es impresionante. Y en Sukkot apreciamos la compañía de los demás. Fíjense, es maravilloso cómo las tres fiestas se conectan si podemos ver un triángulo, aquí arriba está Dios, en un lado estoy yo y en el otro lado el mundo, ¿sí? Y muchas cosas que hacemos en el judaísmo cubren todas esas partes, ¿sí? ¿Cuál es mi relación con Dios, con mí mismo y con los demás? Entonces, Pesaj es la relación con mí mismo, yo soy libre. Shavuot, la relación con Dios, Dios me da espiritualidad. Y en Sukkot, cuando vivimos en cabañas, podemos conectarnos a los demás, ¿sí? Porque salimos de la casa, vivimos en una cabaña, yo y mi vecino y todo el pueblo, toda la ciudad, especialmente en Jerusalén, donde todos viven en cabañas, esos 7 días, se puede oír qué es lo que está pasando, se puede cantar juntos. Gente viene y entra en su casa, su cabaña, sin golpear la puerta porque no hay puerta, ¿sí? Entonces, esa es esa idea de unidad de la nación. Entonces, esas son las fiestas en forma conceptual. Ahora, las otras fiestas, Yom HaZikaron, Yom Kippurim y Sukkot, ¿qué es lo que pasa allá? También hay un ciclo.
en el principio el ciclo fue así. Yom HaZikaron es un día de ¿cómo se dice? De fijarnos o de recordar nuestros hechos, ¿sí? Revisamos todo lo que hemos hecho durante el año. Yom HaZikaron es para nosotros, para recordar. Y después, cuando llega Yom Kippur, ese es el tiempo del atonamiento. Es el tiempo de arrepentirse. Y cuando eso ya está pasado, celebramos en Sukkot con alegría. Después, más tarde, en la época de Babilonia, cuando volvieron de Babilonia, cambió el Yom HaZikaron, el día de la recordancia, cambió su estatus, su nivel, y volvió Rosh Hashanah, el primer día del año. Eso porque la gente de Babilonia tenían un calendario diferente y pensaban que Tishrei es el primer mes. Y los sabios de la Mishnah siguieron esa interpretación de los judíos de Babilonia y dijeron que Yom HaZikaron, el primer día de Tishrei, es Rosh Hashanah. Y por eso es un poquito complicado, porque dicen que en Yom Rosh Hashanah estamos juzgados y después Yom Kippurim es el día del atonamiento. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? Si ya como el juzgado, ¿sí? Se fue dado en Rosh Hashanah, ¿cómo puede uno arrepentirse después? Ya pasó eso. Entonces la respuesta fue que en Rosh Hashanah el juzgado está dado solamente para gente que son completamente o son malvados o son justos. Pero si uno está en la mitad, tiene tiempo hasta en Kippur para arrepentirse. Bueno, eso es conceptualmente lo que son las fiestas. Vamos a hablar un poquito en detalle de las leyes, porque hay una ley ahí que la gente se complica mucho. ¿Sí? Dirán que tengo razón si digo que Pesa es la fiesta que la gente más teme, que tienen miedo de Pesa, ¿o no? Bueno, si no, quiere decir que, un momento, aquí hace mucho frío, y el AC está en mi... no puedo... sí. Sí, bueno, entonces, especialmente los Ashkenazim en América o en Israel, tienen miedo de Pesa. ¿Por qué la gente tiene miedo de Pesa? Porque no se puede comer hametz, ¿sí? No se puede comer hametz y tienen miedo que en cada lugar en la casa tiene pedazos de hametz o algo así. Pero la verdad es que si limpian la casa bien y compran matzá, no hay nada que temer, no hay nada que preocuparse con qué preocuparse. Vamos a hablar bueno, ¿saben qué? Yo no sé si empezamos con la ley de Pesa o todavía tenemos tiempo. Bueno, ¿saben qué? Ya hablamos de eso mejor ahora, para ir en orden. Bueno, las leyes de Pesa, ¿qué es lo que uno debe saber? ¿Sí? Siempre hay gente que quieren agregar más y a veces agregar más no es agregar, sino disminuir porque causan otros problemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer para Pesa? Tienen que limpiar la casa. Bueno, la casa si está limpia, no hay que ir buscando pedacitos de hametz. Todos saben qué es hametz, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se dice hametz? Bueno, digamos hametz. Fermento. ¿Cómo? Em português é fermento, em espanhol fermento. Fermentado, sí. Ahora, si
Si ustedes hacen masa en la casa, ya digo masa de harina, farina con agua, y la dejan así, no se va a fermentar así sola, sin aditivos, como para un día. Eso toma mucho tiempo. Es decir, si quieren hacer, no sé, ¿cómo hacen para matzá en Pesa? ¿Sí? ¿Logran comprarla allá, donde viven? ¿Sí hay? Ok. Pero fíjense que si no hay matzá, lo que hacen, llevan un poquito de harina, un poquito de agua y hagan una masa, siguen mezclándola y pónganla en un sartén o en el horno y ya está. Eso no vuelve hametz. Si, inclusive si pueden aditivo todo, se toma 3, 4 horas para fermentarse, ¿sí? Entonces no hay que preocuparse con eso. Con la masa fácilmente la pueden conseguir, la pueden hacer en la casa. Limpiar la casa, como dije, es muy fácil. Limpiar la cocina. Hay unas personas que se enloquecen. La verdad es que tengo un guía de pesa en podcast y te voy a mandar el link al grupo para que puedan escuchar mis clases en español. Eh, y entonces digo eso, eso es una cosa muy importante saber. Y tiene que ver no solamente con pesa, sino con todo lo que tiene en la casa. A este concepto, me imagino que ya si estudiaron Halajá ya saben, que dice que un utensilio, ¿sí? Digamos una copa o una olla que fue usada para leche, no se puede usar para carne. Y se fue usada para pasta, que es hametz, no se puede usar para pesa. O, por ejemplo, si tienen alguien en la casa, un vecino que puso algo que no es kasher en su olla, ya no se puede usar sin echarla al horno o en agua caliente o algo así. Y entonces, toda esa ley, toda esa práctica de considerar una olla o un utensilio no kosher o de leche o de pesa o no, ¿de qué está basado? ¿En qué está basado? La respuesta es que en el tiempo de la Mishnah, cuando esto fue escrito, como hace 2000 años, el material de lo cual hicieron utensilios, inclusive el cubierto, tenedores, cuchillos, platos, copas, ollas, lo que sea, fueron materiales de muy baja calidad. Entonces, cuando cocinas, por ejemplo, en la olla, una sopa picante y después en la misma olla cocina algo dulce, cuando lo tomas todavía siente el sabor picante. Pero todo depende del sabor. Quiere decir que lo que estamos, ¿cuál es nuestro miedo? Que por ejemplo, entre leche y carne, si preparé en esta olla una cosa de leche y después lavé la olla y cociné en ella una cosa de carne, tengo miedo que el sabor se emitió de la leche y se metió en la olla y después cuando cocino carne en la olla, este sabor sale y se mezcla con la carne. Ahora, eso, como dije, puede pasar con utensilios de baja calidad, pero con plástico o con el metal que tenemos hoy, que no vuelve, se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice? Rusty, cuando el metal está con corrosión, ¿ok? ¿Cómo? Em português, eu acho que é enferrujado, corroendo. Usado. Parece que sim.
Ok. Déjame ver un momento. Tengo que dejar un diccionario aquí en el background para, you know. Oye, oxidado, sí. Es la misma palabra. Eso es lo que, ¿cómo lo pronuncia? Não, em português falamos ferrugem, enferrujado, ferrugem. Enferrujado. E oxidado é enferrujado também. Ok, ferrujado viene de fierro, ¿no? Sim, 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 Ok, sim, sim, correto. ok. Entonces, como dije, el metal o cualquier cosa que tiene, ¿sí? Que usan, pueden sentir el sabor, ¿sí? Cuando comen algo que fue cocinado en ese tipo de olla, o si es de eh, un material como se llama, un momento, de argila, 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 wait, this, okay, arcilla, ¿sí? De, como lo que se forman en las manos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Clay. Argila. Argila, ¿sí? Argila. É Argila. barro, eu ia falar barro. Ok. Argila. Ok. Esas ollas a veces pueden tener sabor. ¿Cómo hacen? Yo hice un experimento en la casa y eso es lo que tienen que hacer si no saben que si se puede usar las ollas o no. ¿Qué es lo que hacen? Eh, Pueden cocinar en una olla o servirlo en un plato, cualquier utensilio que quieran probar, esa es la prueba. Pongan en esa olla o cocinen en esa olla algo muy, muy picante, ¿sí? Habaneros, jalapeños, lo que quieran, ¿sí? Y puede poner todos los condimentos que quieran, ¿sí? Chile, whatever, cualquier cosa. Después laven la olla y cocinan en ella eh, arroz sin, sin sal, sin nada, solamente arroz con agua. Ahora comen el arroz y, y busquen el sabor. Si no tiene sabor picante, quiere decir que su olla no absorbe y no remite. Entonces, inclusive si quiere, si es necesario, pueden cocinar carne y leche, no juntos, pero separadamente en la misma olla. Solamente que no se hace para no complicar la vida, ¿sí? Para no confundirse. Pero, por ejemplo, si uno no puede comprar ollas, sartenes, cualquier platos, puede usar los mismos platos, los mismos cubiertos para no volver la vida difícil, ¿sí? Yo generalmente digo que las cosas que se puede conseguir fácilmente, puede tener dos juegos, uno para leche, uno para carne. Pero hay cosas que son muy, muy caras y esas cosas es suficiente que tengan uno y no dos. Entonces, cuando llega pesa, la misma cosa, no es lógico tener dos juegos de todo para pesa y para todo el año. Entonces solamente se puede limpiar los cubiertos, las copas y las ollas muy bien y ya están listos para pesa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen. Hola, Leandro, nos acabó de juntar. Entonces, que eso sí solamente es la preparación para pesa. La limpieza, que es fácil, y sacar el hametz, tapar los gabinetes donde tiene hametz. Este año me puede mandar un email. Yo me encargo de hacer la venta
que es simbólica, ¿sí? Se vende el hametz a una persona no judía porque a ellos no es una prohibición tener hametz en Pesach y ya está. ¿Qué es lo que tienen que preparar de veras? Tienen que preparar las comidas, los alimentos para decir la Haggadah. Todos ya hicieron Pesach en el pasado, ¿sí? ¿Sí? Ok. Me imagino que tienen los libros en portugués. Una cosa que hay que recordar, uno no debe volverse loco con los rituales, con leyendo cualquier rezo, lo que sea. No vale el estrés y no vale crear un conflicto con la gente de la casa, ¿sí? Y eso digo no solamente para gente que descubre el judaísmo de nuevo, sino eso lo he visto en familias que fueron ortodoxas de nacimiento, ¿sí? Llega Pesa y hola Cristian, hola Etrog. Eh, ¿Cómo pronuncia su nombre? ¿Cristian o Cristian? Me confunde con la... Ok, está bien. Me digan después. Um, hay familias donde hay mucha tensión alrededor de Pesach, del Seder. Hay que decir esto, hay que decir lo otro, hay que tomar la copa de vino. Mira, leemos en la Haggadah hay un frase que dice Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dice así, el que no dijo esas tres cosas en Pesach no ha cumplido su obligación. ¿Cuáles son las tres cosas? Son Pesach, Matzah, Umaror. ¿Sí? Bueno, si Rabban Gamliel dice que sin decir esas tres cosas no hemos cumplido la obligación, también es correcto decir que si lo hemos dicho, hemos cumplido nuestra obligación. Claro, ¿sí? Porque si no, Rabban Gamliel tendría que decirnos, oh, también esa cosa. Él dice solamente tres cosas, tres palabras. Pueden leer lo que quieran, pueden tener la Haggadah que quieran, que digan que haga eso, que haga el otro. Pero lo más importante de la Haggadah, lo esencial, es decir, Pesa, Matzah o Maror. Si recordamos esas tres, estamos bien y ya explico qué es el significado de cada uno. Sí, Leandro. ¿Leandro tenía una pregunta o no? Lo, Rabi, no, lo. Ok, bueno, porque te tengo en dos. Desculpe, por permiso. No, está bien, está en dos pantallas y vi el símbolo de la mano. Ok, ¿qué es lo que simbolizan Pesa, Matzah o Maror? Esos son los únicos símbolos de Pesa. Todo lo demás, el apio, agua salada o agua de limón, el jaroset, que son ese dulce que donde meten la matzá, y el huevo, todo eso son cosas que agregaron a través de la historia. Pero lo original es Pesa, Matzah o Maror. ¿Qué son esos? Pesa es el sacrificio de Pesa, ¿sí? El cordero pascal, podemos decir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo, cuál es el significado de este cordero, de este sacrificio de Pesa? No es solamente la carne que se come, sino es el símbolo del orgullo nacional y de de nuestra fe total en Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a los judíos, llévense un cordero y mátenlo para Pesa, ellos sabían muy bien que los egipcios adoran al cordero,
¿sí? Para ellos es un Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice a los israelitas? Le dice, quiero que lleven el Dios de los egipcios y lo matan. Y no solamente que lo matan, lo van a hacer barbecue, ¿sí? Barbacoa. Bueno, los judíos creo que dijeron, tal vez no lo cocinamos, lo comemos tal como está, crudo, o lo cocinamos en agua para que no huele tanto. Dios dice, no, no se puede cocinar, no se puede comer crudo, sino oh, sí, creo que la única razón que Dios dijo que lleven el cordero es para desfiar, para que los judíos desfíen a, a los egipcios. Porque los judíos, los israelitas, tenían miedo de los egipcios. Imagínense, fueron esclavizados por 300 años, ¿sí? Inclusive si ves a un prisionero que está en la jaula, ¿sí? Tiene miedo de sus guardias. Más aún, una persona así que estaba en esclavitud, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, cientos de años. Entonces Dios dice, bueno, hasta este momento yo le di golpes a los egipcios y ustedes estaban sentados como mirando la televisión, ¿sí? Como es una película. Y los 10 ¿cómo se llama? Eh, los 10 golpes, no sé, ¿sí? Las 10 maldades de Egipto. Dios dice, ahora ustedes tienen que estar involucrados. ¿Cómo se involucran? Van a llevar este cordero que adoran los egipcios y lo matan. Y eso se van a poner muy nerviosos, muy enojados con ustedes. Pero no pueden cubrir, no pueden esconder el hecho de matar a este cordero porque lo van a hacer en barbecue, ¿sí? Lo van a hacer al fuego. Sí, que ahora cuando lo hacen al fuego, el vuelo está ahí en toda la vecindad. Los egipcios ya saben muy bien que eso es lo que están haciendo los judíos. No solamente eso, y mientras voy a responder a Leandro, dice que que la tribu de Leví no fue esclavizada. Es una leyenda, no sabemos que sí, no puede ser, no sé. Ahora, llegan los egipcios a la vecindad de los israelitas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ven? La sangre del cordero está en las puertas. La sangre que Dios dijo a los judíos, pon la sangre en las puertas, no fue para Dios, fue para los egipcios, para desfiarlos. Bueno, va a entrar el egipcio a la casa del judío, a ver qué es lo que está haciendo. Ya vio que llevó el cordero, ya vio que hay sangre en la puerta, ya pudo oler este vuelo del carne asada. Cuando entra a la casa, ve todos los huesos del cordero completos, porque la Torah dice, no se puede romper los huesos del cordero. ¿Por qué? Para que haya una prueba que los judíos sí mataron al cordero. Es decir, el hecho de hacer el pesa para los judíos fue una cosa muy difícil, porque tenían que poner al lado todo su miedo de los egipcios, toda su historia, y cambiarla ahora y tener fe en Dios. Eso fue muy difícil. Entonces, cuando decimos pesa, de eso estamos hablando, que tenemos orgullo como judíos,
y que tenemos fe en Dios y todo lo que hacemos, no tenemos miedo a nadie. Eso es Amém, amém. ¿sí? ¿Quién? Não, Ok. Job, amém, vê amém. Ah, ok. Não tenha medo. Sí, Tem razão. sí. Ahora, ¿qué pasa con la matzá? La matzá, muy interesante. Yo encontré que en el Egipto antiguo, el secreto de preparar pan no lo sabían la gente. Inclusive los israelitas no lo sabían. Porque como los dije antes, si quieren hacer pan en la casa sin usar lo que se llama, un momento, Fermentado. ¿cómo? Fermentado. Hablamos em No, português fermento. levadura, ¿sí? Si lo quieren hacer sin usar levadura, eso se va a tomar mucho tiempo. Y bueno, la otra forma, bueno, en la antigüedad no tenían levadura, lo que tenían fue sourdough o como dijeron, la masa fermentada. Guardaban un pedacito de la masa fermentada, es decir, cuando quisieron hacer pan, pusieron agua y farina junto, lo mezclaban, hicieron la masa, esperaban un día hasta que se fermenta y después separaban un pedacito, lo ponen al lado, eso se llama starter dough, la masa fermentada con que arrancar otras masas en el futuro. Pero eso fue un secreto y solamente lo sabían los sacerdotes de Egipto. Ellos fueron los únicos que lo sabían. Entonces, los judíos que comieron todo el tiempo, comieron matzá. Eso fue la comida diaria, porque no tienen tiempo, corren al trabajo, mezclan un poquito de agua y harina, lo ponen al sartén o así como un pedazo de metal caliente y ya tienen matzá. Entonces eso fue lo que hicieron los judíos. Cuando tenían pan, cuando los sacerdotes se los daban. Entonces en la mente de los judíos, el pan en Egipto fue asociado con el paganismo. Entonces dice la Torá, durante la época de Pesaj no comen ese pan porque eso es simbólico del paganismo. Más tarde, en la época de los rabinos, hace como 2000 años, dijeron que ese es simbólico del ser humano y de nuestro orgullo falso. No el orgullo como dijimos antes, ¿sí? De ser orgullosos que somos judíos, sino el orgullo, bueno, un momento, la arrogancia, ¿sí? El ser arrogante. Desafortunadamente, muy común que la gente, que una persona es arrogante y ya piensa que él sabe todo, que todo el mundo está bajo de él. Dicen los sabios, eso es también el simbolismo de la matzá. La matzá se hace de una masa muy sencilla, muy simple, no tiene esa arrogancia. Y el pan está arrogante, sí, fermentado. Pero también la diferencia es que la matzá, perdón, se puede guardar por años, ¿sí? No va a ser tan fresca, pero yo tenía amigos que comían matzá todo el año. Después de Pesaj iban de puerta a puerta. Si te queda un poquito de matzá, bueno, llevan la matzá y todo el año comen matzá. Eso no lo puede hacer con pan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede guardar un pan después de hornearlo? 2 días, 3 días, y ya se daña, se rota. Y entonces el simbolismo es que la gente sencilla, simple, que no tiene arrogancia, esos son la verdad. Ellos pueden sobrevivir y tener éxito
mientras la gente arrogante van a caer. Entonces en Pesaj nos volvemos sencillos y simples. Entonces Pesaj Matzah, y Matzah, claro, que nos recuerda no solamente el paganismo del egipcio, que nos alejamos de esto, sino que eso es lo que comían nuestros padres en Egipto. Y finalmente el malor, que son las hierbas amargas, que claramente simbolizan la vida amarga que hemos tenido en Egipto. Entonces hay 3 niveles. Podemos decir que ese es el primer sándwich o la primera hamburguesa, ¿sí? Que tiene pan, tiene carne, tiene verduras. Es muy buena. Y bueno, en el pasado la matzá no fue así dura, sino fue flexible, como fue, esa palabra, soft, ¿cómo se dice? Suave, ¿sí? La matzá fue suave, entonces podían hacerla como en un rollo, como una tortilla. Se pone la carne, se pone las verduras, pero si hacen la matzá en la casa, así la pueden hacer y comen el sándwich. ¿Qué simboliza ese sándwich? Simboliza toda nuestra historia con sabor, ¿sí? Y eso tiene un impacto muy grande en nuestro alma, especialmente a lo de los niños. Por eso queremos pensar tanto, porque no solamente recordamos con palabras, sino con hechos, con el olor de la carne, con el sabor de la carne. Todo eso está mezclado en nuestra mente y cómo vivimos de nuevo el éxodo, ¿sí? Y lo actuamos con la Agadá. Bueno, como dije, el texto de la Agadá, lean lo que quieran. Si tienen vino, pueden tomar. Si no tienen, no es esencial. Todo el seder siguen tal como lo tienen en los libros, pero no se ponen agravados o enojados, sino fue todo exactamente como está en el libro. Mientras recuerdan que tienen que decir, Pesaj Matzah Mago, comemos la carne, un pedacito de carne que es como el Pesaj, la matzah y el mago, y la hierba amarga. Y después el resto de Pesaj. Bueno, Ena, ¿tiene preguntas acerca de Pesaj, de lo que he dicho ahora? ¿Cualquier pregunta? ¿Sí? Luis? Eu tenho uma dúvida quanto no período do Pêssar, quando chega no Shabat, nos Kiddushim, se pode usar o pão, a matzá, com sal no Kabbalat Shabbat e no Kiddush da manhã. Ela substitui o pão normal no Shabbat? Está preocupado que Kiddush se dice que si Pesaj ocurre en Shabbat. No Shabbat de Pêssar, não tem pão normal. Aí usa-se a matzá. No caso, usaria normalmente 2 matzá e sal. Solamente, exactamente. En Shabbat, el Shabbat du Pesach, la matzá es su pan. Entonces usa 2 pedazos de matzá y sal. Sí. Bueno, ya que hablaste de eso, vamos a terminar con esta idea. ¿Por qué usamos? ¿Cómo? Eu tenho uma dúvida Sí. sobre ayuno de los primogénitos. Oh. Quando este ayuno cae em Shabbat de Pesach, não posso fazê-lo. Tem que que pode ser hecho? Eu estava estudando em Shulchan Aruch que tem opiniões que hablam que os sefariditas podem fazer depois uma saudade em substituição ao ayuno que não pode ser hecho. Enquanto outros hablam que a opinião seria que tem a opinião
que poderiam fazer o ayuno depois. Qual é a orientação que o Senhor nos orienta para hacermos? Ok, ok. Bueno, el cuento de ese desayuno de los primogénitos empezó con una confusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Había un rabino, Rabbi Yehuda Hanassi, el que escribió la Mishnah en el siglo III, que no comía en la véspera de Pesa. El día antes de Pesa no comía hasta la noche. Bueno, preguntaban los rabinos por qué. Unos dijo porque tiene problemas de digestión o porque quiere dejar espacio, ¿sí? Apetito para el ceder, para la noche. Y el otro dijo, no, es que él tiene que ayunar como es primogénito. Ahora, lo que es extraño con todo eso, la Torah no lo menciona, ¿sí? Es una cosa demasiado importante para que la Torah no se la mencione. Entonces, eh, y más que eso, ese día que es 14 de Nisan es un día festivo en la Torah. Eso se llama, esa es la fiesta de Pesa. Entonces yo diría que uno no debe ayunar en la víspera de Pesa, ¿sí? Y como si quiere respetar la costumbre de sí ayunar, tiene que hacer lo que usted mencionó y es Siyum, la seudá de completar un libro. Entonces, ojalá este año, no sé, tal vez nos podemos comunicar en la víspera de Pesa y yo hago algo con ustedes, o si no, llévate un libro de la Torá o del Tanaj, de la Biblia, cualquier libro que te gusta, podemos decir Teilim, Salmos o Jeremías o cualquiera, y estúdielo y termínalo en el día antes de Pesa, en el resto de la mañana en Shaharit, y después puede comer y no se preocupe con nadie, con nada. ¿Ok? Graças, maestro, graças. No, Aproveitando o momento, é relacionado também a Pêssar, porque a Perashá da semana, Perashá Hashavua, sí, esta semana é Itro. sí. E ele habla assim, e escutou Itro. Eu estava estudando hoje em Rashi e Rabino Badish Forno. Ambos hablam que o que nós sábios perguntam no que Itro escutou. Que eles hablam que ele escutou a abertura do Mar dos Juncos e a guerra, a batalha, o confronto contra Amalek. Né? Porque em todo o mundo se escutou isto, porque estes foram dois fenômenos que envolveram todo o mundo. Um, pela abertura do mar, que habla que as abras se fenderam, se abriram. Sí. E o outro porque o sol em cielo ficou parado, hecho parado. Na pergunta que eu tenho é que ambos têm a mesma opinião, o mesmo comentário, e eles falam isto em Zevarim 116a. A pergunta é a seguinte: como aquelas águas do mundo em todo se abriram, se fenderam, se separaram? Bueno, es una cosa, ya abriste una puerta a otro mundo completamente. Y ese mundo se llama Midrash, ¿sí? El Midrash es una interpretación de los rabinos sobre la Torah que en la mayoría de las cosas es exagerada, es una fantasía que nunca fue intentada a tomarla literalmente, pero lamentablemente así mucha gente lo acepta.
Y bueno, tenemos que hablar de eso y tal vez la próxima vez podemos hablar del Midrash. Pero digo muy brevemente, ¿qué es lo que pasó con el Midrash? Había una época, es la época de la destrucción del templo y que la cultura griega empezó a controlar Eretz Israel y había un peligro grande para los judíos que vivían en aquel entonces. Tres razones. Uno es que una razón es que la depresión y el miedo que tenían después de la destrucción. La gente ya no quisiera, ya la gente no quiso estudiar, no quiso seguir las leyes de la Torá, ¿sí? Entonces los rabinos tienen que decirles unos cuentos que lo den orgullo y que le den esperanza. Entonces, cuando hablan de un milagro de la Torá, siempre llevan ese milagro y lo estrechan sí, para hacerlo más grande. La otra cosa, creo que dos cosas, hoy hablamos de dos cosas. La otra es que la Torá a veces es la descripción es muy corta, muy práctica, digamos. Bueno, tenemos cuando se abrió el mar, ellos cantaban después. Entonces sabemos un poquito. Pero ¿cómo describe la Torá? La abertura del mar, el agua se separó y ellos caminaban en la mitad. Esto. Bueno, mientras en el mismo tiempo los griegos establecieron sus teatros, sus gimnasios al lado de las sinagogas, al lado del templo de Jerusalén. Va uno al teatro y puede ver un show, ¿sí? Una presentación con drama, con tragedia, con comedia. ¡Wow! Sí, increíble. Es igual como decir, uno si puede ir a oír la lectura de la Torá en la sinagoga o ir a ver una película, ¿sí? Como a mí me pasó una vez, le digo a la gente, ¿han leído los 10 mandamientos? Me dicen no, pero vimos la película, ¿sí? No es igual, ¿sí? Pero eso fue muy impresionante para la gente. Entonces los rabinos tenían que volver la Torá a un cuento que puede competir con la drama griega. Entonces agregaron elementos, agregaron detalles para embellecer el cuento, para hacerlo atractivo. Y eso es el Midrash. Pero en muchos casos tiene una agenda, tiene una idea que quieren transmitir a la gente que es más honda, y de eso podemos hablar en la vez que viene, en la semana entrante, ¿ok? Bueno. Ok, gracias, maestro. Preguntas con gusto. ¿Sí? Ok, bueno. Shabbat Shalom. Hasta luego. Nos vemos en una semana. Dios quiera. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nick, muchas gracias a Luis que hoy hizo todas las conexiones con todos. Le voy a mandar el link de nuevo. ¿Ok? Shalom, maestro. Muito obrigado. Muchas gracias. Shalom, Luis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sivan. Bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.